Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos conectando a nuestros voluntarios, bienvenidos. Creo que no te escuchas, nos pusieron en mute. Hola, hola. Hola, jóvenes, bienvenidos, buenas tardes. Hola, Henry. Elda también ya está por ahí. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Chicos, ojalá les pudieran abrir sus cámaras para conocerlos. Ahí van todos. Hola, hola, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos. Ay, qué padre, tenemos una buena audiencia de mucha gente interesada. Alguien tiene por ahí su cámara. Adolfo González, ese sí que es un gran foro. Hola. Bien. Órale, sí es cierto. Acuña, son nuestros compañeros de Acuña. Qué padre. Arlet Vázquez, la veo muy lista. Hola, Arlet. Durango también tiene por ahí una gran audiencia. En 4D. Hola, bienvenidos. Arlet. Chicos, pues les damos la más cordial bienvenida. Les damos un minutito más para que nos muestren sus caras. Hola, chicos. Pues yo creo que para no quitar tiempo de la información tan valiosa que nos van a presentar, pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Laura Rodríguez, soy del Departamento de Movilización Comunitaria y en nombre de mi directora, la licenciada Miriam Carrillo y la doctora Beatriz León, nos da muchísimo gusto que estén participando aquí con nosotros y quiero agradecer públicamente aquí al profesor médico, doctor Víctor Guisa, que muy amablemente nos va a compartir sus conocimientos. Me gustaría platicarles unos segunditos de quién es el doctor Víctor Guisa. Si me permiten, se los presento. Él es médico, cirujano, egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac del Norte. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene formación en el curso para la estandarización de materiales de capacitación en MHGAP por parte de los servicios de atención psiquiátrica. Como experiencia laboral, nada más y nada menos, es actualmente nuestro jefe del Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos aquí en CIJ, colaborador en el área de consulta externa de CIJ también, o sea que tiene ya experiencia en esto. Y como experiencia docente, que ahí sí me gustaría agradecerle públicamente, fue mi profesor, así que se los recomiendo ampliamente. Ha sido docente en cursos y diplomados de centros de integración juvenil, docente en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Colima y recientemente la Universidad Anáhuac Cancún. Es docente en instituciones como en el ISSSTE, el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto. Es docente del programa de telementoría en salud mental y adicciones, facilitador del curso MHGAP para diversas instituciones y es miembro y colaborador certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Así que como pueden escuchar, tenemos a una joven eminencia compartiéndonos sus conocimientos. Querido Víctor, muchas gracias por estar aquí con nuestros jóvenes que además son muy comprometidos siempre en aprender. Gracias a todos, chicos, y les dejo en el micrófono al doctor Víctor Guisa. Gracias, Vic, bienvenido. No, hombre, gracias a ti, Lau, por esa introducción, hasta me sonrojo, oye, te agradezco Muy mucho. bien, muy que bien, te lo mereces. Una bienvenida así de cálida siempre, pues, emociona y da, como mucho ímpetu para comprometerme a poderles transmitir algo de lo que he aprendido, con los años, igualmente, pues, de muchas personas que están detrás de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando ya tenemos conocimientos, pues no los produce normalmente uno, ¿no? Tenemos detrás a muchos profesores, muchos investigadores, muchos colegas, y todo pues en pro de apoyar un poco como a la sociedad, ¿no? Entregarle un poquito a la sociedad, que es lo que nos toca a nosotros que tenemos la fortuna de estar en un lugar como este y poder
formarnos en un tema tan interesante como el que les gusta a ustedes y que agradezco que tengan este entusiasmo también de estar aquí conmigo, de escuchar y bueno, pues espero también, por favor, si tuvieran como algún comentario, alguna duda, abrir el chat para colocar ahí sus preguntas y si nos da tiempo de esta sesión, con mucho gusto podré contestar las más que pueda, ¿no? En este tiempo. Pues sin más, si me lo permiten, puedo compartir pantalla e iniciar la presentación. Que miren, de veras me siento muy afortunado por dar un tema así. La verdad es que es uno de los temas que más se me hacen interesantes, ¿no? En cuanto a salud mental o los trastornos mentales y del comportamiento en general. Entonces, el nombre del webinar del día de hoy son trastornos psiquiátricos y sustancias psicoactivas, o como me gustaría llamarlo en esta ocasión, la patología dual, ¿no? Ya iremos platicando un poquito acerca de esta diferencia entre los dos conceptos. Entonces, primero les quiero poner este quote del doctor Néstor Serman, que es el presidente de la Asociación Española de Patología Dual, que hace poco, en este año, tuve la fortuna de conocer en el Congreso Internacional de Psiquiatría por la APM. Participó el doctor de forma muy importante y nos dio la oportunidad de conocerlos. Y él menciona que hay estudios epidemiológicos que han puesto en evidencia que la patología dual, entendida como la coocurrencia de trastornos mentales y de conductas adictivas, es una realidad clínica controvertida y desconocida, lamentablemente, por algunas corrientes clínicas que se ocupan de estas patologías. Por ello, actualmente existe un gran número de personas no diagnosticadas y, por tanto, sin un tratamiento adecuado, lo que incide en la morbilidad y mortalidad de este tipo de pacientes. Entonces, lo que nos está platicando aquí el doctor Sesman es el concepto muy, muy amplio o muy global de lo que se refiere a la patología dual y cómo el desconocimiento de esta interacción tiene consecuencias en los pacientes, en su tratamiento y en su pronóstico. Ya lo estaremos viendo un poquito más a detalle. En cuanto a un decálogo de patología dual, tenemos que reconocer primero que, a ver, estos conceptos en general son relativamente nuevos, si los comparamos con algunos conceptos de otras especialidades médicas o de otras ramas de la salud. Realmente son muy, muy jóvenes estos conceptos y por lo tanto también van evolucionando. Son algo así como conceptos que son un poco dinámicos, ¿no? Aunque estables con el tiempo, eso es lo que le tiramos, ¿no? Entonces, primero, los estudios epidemiológicos no incorporan las adicciones conductuales, estos conceptos como la adicción a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Reconocidos ahora como equivalentes a los trastornos por uso de sustancias por sus semejanzas clínicas y neurobiológicas. Sin embargo, estos trastornos se ponen en marcha también en personas vulnerables y con trastornos mentales, algo que es muy importante cuando hablamos del concepto de patología dual. Los trastornos por uso de sustancias y la patología dual pueden estar asociados a otras enfermedades, no nada más a las enfermedades mentales y del comportamiento, sino también otras como infecciosas, que forman parte integral del proceso de enfermedad. Algo muy común, ¿no? O que es fácil de entender en los usuarios de drogas inyectables, ¿no? Tenemos muy relacionado el riesgo que hay de inyectarse sustancias con las infecciones de tipo VIH, hepatitis C, etcétera, ¿no? Pero no dejemos, por favor, detrás o a un lado el hecho de que también se asocia a mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual o cualquier trastorno por uso de sustancias, no nada más aquellos usuarios que son de drogas inyectables.
El efecto de las sustancias con capacidad adictiva es diferente, en ocasiones antagónico en distintos grupos de personas. Por lo tanto, no podemos establecer fácilmente un tratamiento global o como le decimos nosotros de receta de cocina, ¿no? Es algo bastante complejo que se tiene que incorporar en nuestra toma de decisiones la patología dual y ir un poco entendiendo el concepto de medicina de precisión o personalizada para el tratamiento. Estos dos conceptos son distintos. La medicina de precisión habla de algunos marcadores biológicos, de ciertos estudios que podemos realizar para determinar qué tratamiento va a ser el más efectivo para esa persona. Y no tanto como hablar de tratamientos de primera elección y demás, sino que más bien ya ser un poco más específicos al tratamiento que le va a hacer bien a Laura Rodríguez, a Víctor Guiza, etcétera, ¿no? Y la medicina personalizada es un poco más como de ver a la persona, no a la enfermedad, ¿de acuerdo? Nosotros, hay una frase como muy común, no sé quién la haya dicho, ¿no? Que nosotros no tratamos enfermedades, ¿no? Tratamos personas y precisamente es a lo que se refiere, que tenemos que hacer un tratamiento individualizado, ¿de acuerdo? El concepto de patología dual basado en la neurociencia, que es una ciencia de carácter interdisciplinario, es el único concepto que garantiza un abordaje integral de estos pacientes en sus vertientes biológica, psicológica y social. Es decir, es un fenómeno, es un concepto de un fenómeno que se observa de acuerdo a las bases de la neurociencia que nos permite analizar este fenómeno desde un punto de vista más interdisciplinario y por lo tanto más global. Pero entonces, ¿qué es la patología dual? Por un lado tenemos los trastornos por uso de sustancias o por consumo de sustancias, y por el otro lado tenemos las otras enfermedades mentales. Pero sí quiero recalcar que muchos autores están de acuerdo en que la patología dual no solamente es la coocurrencia de estas dos clasificaciones, por decirlo de alguna manera, sino que digamos que la suma de estos dos o más trastornos hacen uno. ¿Por qué? Porque su relación es todavía más estrecha que solamente la concurrencia de dos enfermedades al mismo tiempo. Pero básicamente podemos decir que es el momento en el que una persona cuenta con un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental y del comportamiento distinto al uso de sustancias, y obviamente estas pueden ser múltiples, tanto múltiples trastornos mentales y del comportamiento como múltiples trastornos por uso de sustancias. Es decir, la dependencia a varias sustancias o el abuso de varias sustancias en combinación con depresión, ansiedad, trastorno bipolar, lo que sea, que pueden estar en diferentes etapas y en diferentes momentos, ¿verdad? Del paciente. Entonces, ¿qué tenemos como bases de estos conceptos? Pues primero, reconocer que de todas las personas que alguna vez consumen sustancias, solo una pequeña cantidad de estos individuos desarrollan un trastorno por uso de sustancias. No todos, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros nos podemos formular la hipótesis de que no solamente tiene que ver el consumo y no solamente tiene que ver la sustancia, sino que debe de haber algo en estas personas que desarrollan un trastorno por uso de sustancias que lo desarrollan y que las otras no, ¿no? Por otro lado, también entendemos que la exposición constante a la sustancia pues hace que sea más probable que desarrolles una dependencia. Y esta dependencia conlleva manifestaciones psicopatológicas. El desarrollo de una dependencia puede estar centrado en una propia vulnerabilidad del individuo, ¿no? Esto es lo que nos orienta a que las vulnerabilidades de cada quien va a hacer que seamos más propensos a desarrollar un trastorno o no. También se dice que hasta 45% de los pacientes consumidores del alcohol y 72% de los consumidores de otras sustancias psicoactivas presentan por lo menos
un trastorno psiquiátrico coexistente. Es una epidemiología muy, muy interesante, muy, muy importante, que no podemos ignorar, ¿no? O sea, lo que sea que esté relacionado en 45% y ni se diga en 72%, ya llama la atención, por lo menos. Este es un PET scan, es una imagen de tomografía por emisión de positrones, donde nosotros vemos, si ven aquí lo explica poquito, tenemos los colores más fríos, representan menor metabolismo de glucosa o de la sustancia que le hayan puesto a esta tomografía, y los colores más cálidos, ¿sí?, son donde más metabolismo hay. Entonces, tenemos aquí un sujeto control, ¿no? Un sujeto normal, sin ninguna patología identificada, por lo menos al momento, y vemos cómo hay, pues, metabolismo importante en zonas frontales, es decir, casi todo el encéfalo. Y en una persona con trastorno por uso de cocaína, podemos ver que el metabolismo de la glucosa es menor casi en todas las zonas del encéfalo. Por lo tanto, podemos ver que, pues sí hay una modificación en la función. A lo mejor, y eso es de repente como el error que tenemos como clínicos, que yo le puedo hacer una tomografía para ver su estructura macroscópica y no reconozco ningún cambio, y entonces por eso decimos, bueno, no tienen nada. Pero en realidad es que los cambios estructurales se pueden notar mucho después, o después de la enfermedad, ¿no? Después de mucho tiempo de desarrollar la enfermedad, y por lo tanto también de desarrollar complicaciones. Aquí observamos una persona con el mismo estudio que tiene diagnóstico de depresión, y por otro lado, otra vez un sujeto control, donde entendemos que no tiene depresión. Y lo que llama la atención es que se parecen, ¿verdad?, estas imágenes, tanto la del trastorno por uso por cocaína como del trastorno depresivo, ¿no? Igualmente, algo pasará ahí, que el metabolismo de la glucosa se está viendo distinto. Aquí vemos las dos, ¿no? Aquí vemos la combinación, pues, de las dos imágenes, y podemos ver que los sujetos, digamos, que no tienen el diagnóstico de ningún problema de trastorno mental y del comportamiento, tienen este tipo de metabolismo, y en este lado no es así. Entonces, aquí vemos hasta en imagen funcional cómo es que se relacionan los distintos trastornos, en este caso afectivos, y los trastornos por uso de sustancias. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la patología dual? Porque a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, sí, entendemos que hay una relación, pero ¿por qué es importante identificarla? Bueno, primero, porque el que una persona tenga patología dual va a condicionar mayores costos asistenciales en general, es decir, va a tener más complicaciones, va a costar más su tratamiento, va a necesitar un tratamiento a lo mejor con mayor costo, ¿no? En general por más tiempo, por distintas combinaciones de fármacos, por tratamientos que tienen que ser, a lo mejor no farmacológicos, pero que tienen que ser de mayor duración, etcétera. También podemos demostrar que hay una mayor severidad clínica de los trastornos, es decir, si hay patología dual, el trastorno, por dar un ejemplo, depresivo, va a ser más grave que aquel trastorno depresivo que no tenga patología dual, que no tenga un trastorno por uso de sustancias, y viceversa. Un trastorno por uso de sustancias va a ser más grave si lo tenemos al mismo tiempo con un trastorno depresivo. Tiene peor pronóstico a corto, mediano y largo plazo, eso sin duda. Tiene mayor complicación, es de mayor dificultad de tratamiento, y por lo tanto tiene menor pronóstico. También reconocemos que hay importantes dificultades para la realización de un diagnóstico ajustado. Esto es una dificultad clínica y categorial. A veces, en la práctica clínica podemos observar personas que tienen síntomas psicóticos, ¿sí?
síntomas psicóticos, tanto positivos como negativos, y nos cuesta trabajo determinar si estos síntomas aparecieron antes o después del consumo de sustancias. Pero en la actualidad está consumiendo y tiene un trastorno por uso de sustancias y puede resultar muy difícil o prácticamente imposible hacer la diferenciación si los síntomas psicóticos son por el uso de sustancias o por un trastorno psicótico primario como esquizofrenia. ¿Uh? ¿Por qué? Porque normalmente en estos pacientes nos cuesta trabajo que tengan un periodo de abstinencia suficiente para que nosotros podamos decir, ah, bueno, el paciente sigue con síntomas, por lo tanto, es probable que tenga un trastorno psicótico primario o ya pasó un año, al año se le quitaron los síntomas psicóticos, ah, bueno, lo más probable es que sus síntomas psicóticos serán secundarios al consumo de sustancias. Pero para eso, pues primero tenemos que lograr que la persona deje de consumir un año, ¿no? Lo cual puede ser un reto muy difícil de alcanzar, ¿no? Otra cosa es que hay abundantes contradicciones entre profesionales acerca de las estrategias o técnicas de abordaje terapéutico. Es decir, hay mucha evidencia que nos dice que probablemente tenga mejor resultado el que atienda primero el trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, y después puedo abocarme a el otro trastorno mental y de comportamiento. Y hay otros colegas que han demostrado también buena respuesta al atender los dos trastornos al mismo tiempo. Yo no creo que ninguna de las dos esté mal. Yo creo que otra vez tenemos que empezar a hablar de medicina personalizada. Yo creo que habrá casos específicos donde le favorezca a la persona tratar primero el trastorno por uso de sustancias, posteriormente sus demás trastornos, o habrá otros donde forzosamente tendremos que tratar las dos cosas. Me convence más esta última, realmente, y también en mi experiencia, que es una evidencia muy, muy baja, pero en mi experiencia sí les puedo comentar que me ha funcionado más tratar los dos problemas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa nos orienta a que esto que estamos diciendo es cierto y que estamos en lo correcto en la patología actual? Pues primero podemos reconocer que hay desde factores genéticos que están relacionados entre sí en los distintos trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno por uso de sustancias específicamente estimulantes tiene son unas genéticas muy parecidas a el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, desde factores genéticos tenemos algo que se relaciona. Posteriormente, también reconocemos que hay factores ambientales que sin duda se relacionan entre sí, es decir, problemas, por ejemplo, no sé, del núcleo familiar que se relacionan con el consumo de alcohol y depresión, ¿no? Y digamos un poquito como más molecular, hablando de a nivel celular, podemos hablar de los mecanismos de neurotransmisión, que son también muy relacionados. Hay la dopamina, por ejemplo, está relacionada con conductas adictivas e implicado también en la esquizofrenia. La serotonina también se encuentra como un neurotransmisor que está relacionado con la etiología de la depresión y también está relacionado con el trastorno por uso de alcohol. GABA tiene una participación importante en la etiología de los trastornos de ansiedad, pero también está relacionado con los trastornos por dependencia a benzodiazepinas. Entonces, no son casualidades, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa con los trastornos duales? Primero, tenemos que reconocer que son teorías centradas en el individuo y primero para esto tendremos que hablar de la vulnerabilidad de cada quien. Hay otras teorías que están centradas en la sustancia específicamente y habla de la neurotoxicidad que produce
el consumo continuo de la sustancia y las consecuencias en la salud mental general. En estas dos se relaciona, pues, o lo que los une es la droga o la sustancia psicoactiva, la cual va a afectar a los sistemas neurobiológicos en un estado funcional anómalo, es decir, predisposición. Yo estoy predispuesto, pues, al consumo de sustancias, por lo tanto, busco la droga, ¿no? Cuando hay predisposición, también se ha reconocido que la experimentación de los efectos de la sustancia es distinta y que precisamente pues invita a mayor consumo. La alteración en este lado, ¿no? Que estamos hablando como de las consecuencias, la alteración en la función de los sistemas neurobiológicos, que nosotros le llamamos neuroadaptación, pues están condicionados en este caso por el consumo de la sustancia y por lo tanto estas modificaciones van a producir la patología psiquiátrica o la patología mental y del comportamiento distinta pues a el trastorno por uso de sustancias. Pero estas dos se relacionan sin duda. No, es decir, no es que una sea mejor que otra, sino yo quiero pensar que las dos están actuando al mismo tiempo. ¿Sí? Y a veces lo que les decía que es difícil determinar, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Primero, tenemos que considerar que si hay dos o más factores independientes entre sí, es decir, los trastornos por uso de sustancias y los trastornos mentales, pues cada uno de ellos tiene cursos clínicos diferentes y tratamientos independientes. Esa es una teoría, ¿no? Yo digo que no hay patología dual, que son dos cosas distintas y que pues, casi por casualidad están al mismo tiempo. Hay otro modelo que es el del trastorno por dependencia de sustancias primario, que lo que nos dice es el primer trastorno influye el desarrollo del segundo. Y una vez instaurado el segundo, se desarrolla con curso independiente. Es decir, como consecuencia de mi consumo, presenté este nuevo trastorno, ¿sí? Y hay otro, que es el modelo del trastorno psiquiátrico primario, que es el segundo trastorno. Aquí hay unas teorías como muy famosas de por qué consumimos sustancias y seguramente ya han platicado, ya lo han escuchado, que es aquella de la automedicación, ¿no? Yo tengo un síntoma mental, ¿no? Que experimento a lo mejor con alguna sustancia y veo que se me quita, por lo tanto, consumo de forma constante para quitar los síntomas de ese trastorno psiquiátrico primario que tenía, ¿no? Mediante la resolución del primero, el segundo trastorno desaparece en teoría, pero lo malo de este modelo es que pues normalmente no desaparece el segundo trastorno, ¿no? Solamente a lo mejor de forma inmediata, ¿no? Pero no a la larga y generalmente se complica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con toda esta información? Bueno, pues primero, así, en primer lugar tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Primero tenemos que establecer la relación entre la psicopatología y el uso de drogas, ¿sí? Por ejemplo, es muy común escuchar, es que cada que me enojo o cada que me pongo muy triste, consumo sustancias, específicamente algo muy común, alcohol, ¿no? Si me va mal, consumo. Si me va bien, consumo. Es decir, nosotros tenemos que encontrar de la psicopatología que podemos escuchar o describir de la persona que nos está consultando, cuál es su relación de esos síntomas con el consumo de drogas. Después diferenciar si los síntomas que aparecen normalmente durante la intoxicación o abstinencia o se tratan de síndromes comórbidos o inducidos. Eso es muy importante. A veces se nos olvida hacer esta diferenciación entre los momentos en los que aparecen los síntomas. A lo mejor yo puedo recoger mucha información del paciente, me dice, me he sentido así, 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 y después en otro apartado, hasta de la historia clínica, podemos encontrar
los patrones de consumo y a lo mejor no hago esa relación, ¿no? De cuándo aparecen los síntomas. Es muy distinto la toma de decisiones en aquellas personas donde identificamos que que los síntomas aparecen durante la intoxicación que aquellos que aparecen durante la abstinencia, ¿sale? Entonces, ese es un dato que les va a ayudar muchísimo. Diferenciar si se trata de trastornos inducidos o independientes, para lo cual es muy útil que la cronología, como habíamos dicho, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Sí? Primero fueron los síntomas del trastorno mental que estamos hablando o primero fue el consumo, ¿sale? Eso les va a ayudar para orientarse en el diagnóstico. Entonces, rápidamente, algo de lo que más está asociado son los trastornos afectivos y los trastornos por uso de sustancias. Los trastornos afectivos ocurren antes del abuso o dependencia de sustancias en el 47% para los hombres y en el 26% para las mujeres. En cuanto a depresión, específicamente a trastorno depresivo mayor, encontramos que es el trastorno psiquiátrico más común en los consumidores de sustancias adictivas, por lo tanto, es algo que tenemos que explorar, ¿de acuerdo? Si la persona viene a tratarse un trastorno por uso de sustancias, obligatoriamente tengo que, por lo menos, explorar de forma superficial la posibilidad de que esta persona pueda tener un trastorno depresivo. Aproximadamente el 41.6% de los adultos con dependencia a anfetaminas han tenido un cuadro depresivo. Entonces, casi la mitad, ¿no? Casi la mitad. Entonces, pues es casi como un volado el que le atines a que haya tenido depresión tu paciente que llega para atenderse el trastorno por consumo de anfetamina. El 16% de los adolescentes que usan metanfetaminas han reportado ideación suicida. Por lo tanto, pues es algo que forzosamente debo de explorar. La sintomatología depresiva se considera el sello distintivo de la abstinencia de estimulantes, ¿no? Pregúntele a cualquiera que haya consumido estimulantes, les va a hablar del Blue Monday, ¿no? Que le llaman. O sea, se consume, por ejemplo, cristal el fin de semana, y cuando dejo de consumir, decir, como vulgarmente le decimos, en la cruda del cristal, se presentan síntomas depresivos muy importantes, ¿vale? Esto tiene que ver con cuestiones neurobiológicas como la depresión de serotonina, entre otras cosas, pero pues básicamente es como una respuesta, perdón, de supresión a la sustancia. Hasta el 67% de los pacientes con dependencia de alcohol padecen depresión. Es muchísimo, 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 muchísimo el porcentaje. Fumadores y exfumadores, el 80% de mayor probabilidad de presentar un trastorno afectivo, específicamente de depresión. En cuanto al trastorno bipolar, como sabemos, hay síntomas de euforia, sobre todo en el trastorno bipolar tipo 1, y también hay síntomas de depresión, ¿no? En este caso, pues sí, más abundantes en el tipo 2, pero cuando hablamos de trastorno bipolar, como que estamos acostumbrados a ver el tipo 1, que es los que tienen mayor síntomas de manía, ¿no? En este caso, ánimo elevado, expansivo, irritable, ideas de grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, que esto es muy importante que lo consideren, que es distinto al insomnio. El insomnio es no puedo dormir a pesar de que quiero quedarme dormido, y además me canso, ¿no? Y la disminución de la necesidad de dormir es, pues no tengo ganas de dormirme y puedo mantenerme despierto mucho tiempo. Hay una sensación subjetiva de aumento de energía, aumento de la velocidad del pensamiento, descuido de la forma de vestir o del aliño, hay incremento de las actividades innecesarias, aumento del impulso sexual y aumento en los gastos. Estos son, realmente la manía, pues es una de las urgencias psiquiátricas más comunes, ¿no? Y en este caso, podemos hablar que el 64% de los pacientes con trastorno bipolar tienen un trastorno por consumo de cannabis, el 39% para cocaína, el 39% para anfetaminas, que son el top 3, y de ahí viene 31% para
alucinógenos, 25 para opiáceos y 11 para feniciclidina, ¿sí? Entonces, consideren que es bastante común. El 1% de la población mundial padece trastorno bipolar. Igualmente que la esquizofrenia. 5% de esta población presenta síntomas asociados a un trastorno bipolar no especificado y es la quinta causa de incapacidad a nivel mundial, que está por encima del VIH y la ceguera, nomás para que se den una idea. 2 de cada 10 pacientes bipolares mueren anualmente por suicidio y de 3 de cada 5, perdón, presentan un intento suicida al menos una vez en su vida. ¿Sí? Se dice que 2 millones de mexicanos padecen el trastorno bipolar, pero solo el 40% recibe tratamiento y probablemente sea por una no identificación del trastorno. Ahora, algo que también ustedes seguramente reconocen es los trastornos de ansiedad que están relacionados al consumo de sustancias. Pero bueno, primero, ¿qué es la ansiedad, verdad? Es una respuesta frente a estímulos que se perciben como amenazantes o peligrosos, es decir, esta es una respuesta normal de miedo, preocupación, etcétera. Es involuntaria, evidentemente, bueno, aunque a veces hay que aclararlo, ¿no? Porque suelen aconsejar que le echen ganas o que tranquilo, ya no pienses así. Pues no, es una emoción involuntaria. Y nos sirve como señal de alerta que nos permite decidir entre luchar o huir, ¿sí? Es decir, esta emoción, ¿no? Es adaptativa, es evolutiva, nos ha permitido sobrevivir como especie, pero cuando no hay un estímulo que justifique esa emoción, pues se vuelve problemático y se vuelve un trastorno. Y pues hay diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad? Hay los trastornos de pánico y o agorafobia, hay ansiedad generalizada, hay estrés, hay ansiedad social o fobia específica y esto está un poco ya desactualizado, estaba dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, pero actualmente ya tiene su propia clasificación los trastornos obsesivos compulsivos o los del espectro, ¿verdad? Eh, un poco hablando de los trastornos de ansiedad, promueven el uso de alcohol y otras sustancias. Esto es súper común, hasta, no sé, a lo mejor la gente que tiene trastorno de fobia social o que les da pena, pues, estar en un escenario como este en el que me encuentro de 129 participantes, pues suele recomendarse que se tomen una copita de tequila o de whisky para los nervios, porque sí, o sea, efectivamente o estrictamente tiene un efecto farmacológico a nivel inmediato, ¿no? De relajación, ¿sí? A cierta dosis de alcohol hay un efecto de relajación. Sin embargo, lo problemático son pues los efectos deleterios que hace el consumo de alcohol en general, el potencial de desarrollar un trastorno por abuso o dependencia, los efectos que vienen después de cierta dosis, que yo creo que todos hemos visto a alguien intoxicado por alcohol, y también que este efecto de relajación a veces se vuelve algo que ya no se presenta por tolerancia a la sustancia y además que a la larga exacerba más bien los síntomas de ansiedad, por lo cual no es realmente recomendable el consumir alcohol para alguno de estos síntomas, pero nos apoyan a la teoría de la automedicación que ya habíamos platicado. El uso de alcohol y otras sustancias induce los trastornos de ansiedad, como les decía, y los trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias están causados por un tercer factor. Los trastornos de ansiedad y los trastornos por uso de sustancias podrían compartir ¿qué? Factores de predisposición e incluso el mismo origen genético. Por lo tanto, como les decía, tiene todo el sentido de pensar que es una nueva entidad o es una entidad como por sí sola única la combinación de estos dos problemas. ¿Qué vemos con ansiedad? 36% de los pacientes con trastorno de ansiedad presentan un diagnóstico dual.
La fobia social, hasta el 65% de los pacientes pueden presentar un trastorno por consumo de alcohol. Trastorno por estrés postraumático, también es muy común que se tengan trastornos por uso de alcohol. El 40% de los usuarios de metanfetaminas que buscan tratamiento presentan síntomas ansiosos o antecedentes de trastorno de ansiedad generalizada. Y hasta el 23% de los participantes con trastornos obsesivos compulsivos también cumplieron con los criterios de trastorno de abuso de sustancias. Nada más vean estos porcentajes, qué tan probable es que se los encuentren y verán la importancia de explorar estos trastornos. ¿Sí? Ahora, el TDA, ¿no? También trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno muy taquillero en las personas que vemos o tratamos, personas con trastornos por uso de sustancias, ¿verdad? Creo que todos tenemos claro qué es el TDA, pero nada más para hablar como de forma por el tiempo, les puedo decir que hay tres componentes principales del TDA, que por un lado es la hiperactividad, en segundo lugar la impulsividad y en tercer lugar el déficit de atención o las alteraciones en la atención. No, normalmente lo vamos a ver en niños así. En la adultez un poco se quita la hiperactividad. El déficit de atención normalmente se puede llegar como a enmascarar, porque a lo mejor tenemos algunas técnicas conductuales como ponernos post-its en todos lados o ponernos alarmas para que no se nos olviden las cosas y a lo mejor por eso pasa más desapercibido, pero lo que normalmente podemos encontrar es impulsividad y como tal este síntoma está muy relacionado al consumo de sustancias y por supuesto a los trastornos desarrollados después de este consumo. La parte psicosocial del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues también tiene relación con los factores que pueden hacerte más predispuesto al consumo de sustancias. Por ejemplo, el TDA produce bajo rendimiento escolar y o laboral. Normalmente encontramos baja autoestima en las personas con TDA. Tienen problemas automovilísticos frecuentemente porque hay problemas visoespaciales y también el problema de la atención hace que no pueda manejar yo muy bien. Hay mayores índices de separación y divorcio, precisamente por muchas cosas impulsivas y de la atención, y por lo tanto todo esto tiene que ver con problemas legales, que todo esto se relaciona al consumo de sustancias. Rápidamente, perdón que me vaya rápido, pero veo que ya no tenemos tanto tiempo y prometí dejar unos minutos al final para preguntas. Hablando de trastornos de la conducta alimentaria, se dice que el 50% de las personas con un TCA abusan de alguna sustancia psicoactiva, 35% de las personas que abusan de sustancias tienen un TCA, es decir, aquí lo estamos viendo desde la otra perspectiva, y los estimulantes pueden tener un mayor patrón de abuso por sus efectos anorexigénicos o, lo que es lo mismo, los efectos de quitar el hambre en personas que están restringiendo su alimentación. Se estima mayor riesgo de consumir sustancias adictivas en aquellos que tienen un trastorno de la conducta alimentaria con atracones o purgas, que está muy relacionado a la impulsividad, estos dos trastornos. Y la aparición del TCA generalmente precede al trastorno por uso de sustancias, considerando que el TCA es un factor de riesgo para el trastorno por uso de sustancias. Los trastornos por atracón y la bulimia se consideran de mayor riesgo para desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Acuérdense entonces también de explorar esta parte. Hablando de los trastornos de personalidad, pues sabemos más o menos de qué estamos hablando, pero generalmente podemos explicar que es un patrón permanente de experiencia interna y conducta que se desvía de forma notable de las expectativas de la sociedad en la que se encuentra, y este patrón se manifiesta en dos o más de las áreas de la cognición, la afectividad y del funcionamiento. Los han dividido clásicamente los trastornos, perdón,
los trastornos de personalidad en 3 grupos, A, B y C. El grupo A son estos, paranoide, el esquizotípico y el esquizoide, que coloquialmente les llamamos como los raros, ¿no? Los extraños o extravagantes. El grupo B, que coloquialmente les llamamos los impulsivos, que son el antisocial, el borderline, el histriónico y el narcisista, que acuérdense, el grupo B es el que más se relaciona con los trastornos por uso de sustancias, precisamente por el síntoma cardinal, a lo mejor de las 4, que son impulsivos. Y el grupo C, que más bien son los evitativos, ¿no? Son el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo, que también hay relación, pero no es tan frecuente como los otros dos. Digamos que el grupo C es el que menos se relaciona, el A y el B es el que más se relaciona con trastornos por uso de sustancias. Los trastornos psicóticos, que también son una categoría muy taquillera, ¿verdad? En los trastornos por uso de sustancias, sobre todo, pues no sé, de los últimos, perdón, 15 años a lo mejor para acá, que las sustancias pues han sido más neurotóxicas, han sido más, con un efecto más intenso, más importante, por lo que normalmente podemos observar personas con trastorno por uso de sustancias, pero que además han desarrollado síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, hablando específicamente de la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, que es, digamos, el diagnóstico, igualmente, coloquialmente, es el diagnóstico de las personas que no les alcanzó para esquizofrenia, ¿no? Es decir, tiene síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, igualitos, pero de menor duración y sin deterioro funcional, ¿no? Es decir, más de un mes, pero menos de 6. Ya cuando cumpla 6 meses ya le podemos decir que tiene esquizofrenia, ¿sí? El trastorno esquizoafectivo es aquel que pareciera esquizofrenia, pero además hay un trastorno del ánimo, tanto depresión como manía, ¿sale? Estos son los síntomas más importantes, característicos de 2 o más, disfunción social o laboral, duración 6 meses, como les decía, y siempre tenemos que excluir los que no son trastorno esquizoafectivo, pero además, como les decía hace rato, descartar que tenga relación con el consumo de sustancias estos síntomas positivos de la esquizofrenia, lo que de veras a veces se vuelve muy, muy problemático o casi imposible. En España se dice que el 53% consume algún tipo de sustancias, exceptando el tabaco, porque ese es mucho más alto, con repercusión en el tratamiento de rehabilitación en el 30% de los casos. Esto hablando de esquizofrenia. Otro estudio ambulatorio encontró una elevada prevalencia en el momento del estudio con anterioridad de consumo de alcohol en el 45%, cannabis en el 33%, cocaína 9%, etcétera. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad, al saber estas cantidades o estas frecuencias, de explorar el trastorno por uso de sustancias en personas con psicosis, ¿de acuerdo? Hablando específicamente de México, tenemos este estudio del doctor Rodrigo Marín, que ahorita se encuentra también acá colaborando con nosotros en la dirección de investigación. Hicieron este estudio en conjunto con la doctora Carmen Fernández, de aquellas personas que pidieron atención por consumo de sustancias, qué diagnóstico dual podían presentar o qué otro trastorno mental y del comportamiento tenían. Y de los que tienen mayor importancia, podemos encontrar el trastorno depresivo mayor en episodio, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno antisocial de la personalidad, que también es un dato muy interesante, el TDA, que sin duda siempre está, pero algo que sí nos preocupó fue los intentos suicidas, ¿no? Que también hay una diferencia estadísticamente significativa, y cualquier otro
trastorno psiquiátrico, que bueno, eso sale alto porque pues ahí se englobaron todos los que no están aquí, ¿verdad? Pero digamos que hasta la conducta suicida está relacionada. Ahora, para terminar, hay algunos estudios que ven este fenómeno pues desde la otra perspectiva, es decir, en vez de decir qué pasa con los pacientes con depresión o con ansiedad, no, lo vemos desde el trastorno por uso de sustancias. Entonces, en cuanto a opioides, hay un estudio bien bonito que es el Proteus, de un seguimiento de mucho tiempo, con una población muy, muy, muy grande, que son 624 personas, y se encontró que de todos los consumidores de opioides, se encontró que el 67% contaba con comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Muy importante, principalmente ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, entre otras. Y ahora también lo podemos estudiar desde la perspectiva de poblaciones específicas, ¿no? Entonces, en este caso, hay un estudio también muy bonito que nos menciona el caso de mujeres que drogas, ¿sí? Donde se encontró que el 87% tenía una comorbilidad psiquiátrica. 87% es exageradísimo, es muchísimo, por lo que podemos determinar que ellas tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno dual. Hay depresión, trastorno de pánico y trastorno por estrés postraumático muy relacionado a violencia de pareja. Yo creo que hasta aquí lo dejamos. Les agradezco mucho su atención y dejo estos minutitos para que puedan realizar preguntas. Y nuevamente agradezco mucho su atención. Espero que les sea de utilidad toda esta información. Muchas gracias, doctor Víctor. Desde la Dirección de Prevención agradecemos que de hospitalización tengamos este acercamiento para nuestros voluntarios. Muchas veces desde la parte preventiva la hospitalización la vemos como una parte ajena, pero más bien lo que queremos es que nuestros voluntarios empiecen a fobiarse de este vocabulario. Hemos escuchado estos términos y a veces podemos tomarlos como algo alejado de nuestra práctica cotidiana. Está muy interesante ver aquí las caritas de todos. Vemos a Alejandra, a Diana Laura de Poza Rica, a Fernanda Marmol, a Andrea Betamilla Granillo. Qué gusto verlos a todas y a todos. Si tienen alguna duda, se pueden aperturar los micrófonos para que el doctor pueda escuchar sus dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna? Aquí tengo una pregunta de CJ Durango, doctor. Sí. Y nos pregunta, ¿hay alguno u otros TP que tengan mayor tendencia a generar trastorno por consumo de sustancias? ¿Hay algún o algunos TP? Ajá. Que tengan mayor tendencia a generar un trastorno por consumo de sustancias. ¿A qué se refiere con TP? Perdón. Trastorno de personalidad. Sí, como les decía, a ver, en general los del grupo B son los que más se relacionan a el consumo de sustancias, pero siempre se pelean primero y segundo lugar el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Son como siempre, donde lo podamos buscar, van a encontrar estadísticas muy similares de estos dos, pero siempre están como casi a la par entre primer lugar y segundo lugar estos dos, ¿no? Pero en general creo que los del clúster B, ¿no? Son los más frecuentes. No sé si respondí la duda. CIJ Durango, porque aparte ahí son varios, ¿no? Muy bien, muchas gracias a CJ Durango. También vemos desde aquí la cara de Víctor, la cara de Mari Carmen, la cara de María Esther Tenorio, veo muchos de nuestros voluntarios que dicen Adolfo González Pérez. A ver, un saludo a todos que veo como 5 o 6. ¿De dónde son? Compártanos. ¿Nos pueden escuchar? ¿De dónde son todos estos chicos y chicas que nos acompañan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? También Julia Ávila de Tlanepantla. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan por ahí? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Ya escuchamos. ¿De dónde son? ¿De Acuña? De Acuña, Coahuila. Sí, son los chicos voluntarios, somos como 20 y tantos chicos. Eso. Están aquí presentes. Saluden, chicos. Hola, los nos va a ver 20 caritas allí. Tijuana, Baja California. Muchas gracias, Fernanda Mármol. Hola, hasta Tijuana.
¿Alguien más tiene una duda para el doctor? Te escuchamos, Fernanda. Por ejemplo, cuando ya llegan pacientes que, por ejemplo, ahora me ha tocado ver a un paciente que tiene 32 años, ¿no? Y yo le pregunté al psiquiatra, oiga, pero yo como que le veo como que cierta sintomatología de esquizofrenia. Y me dijo, no, porque ya es muy tarde ya para poderlo, él ya no entra dentro de la edad en la que se pueda como meter adentro de un diagnóstico de esquizofrenia. Dice, él ya tiene daño cognitivo por el uso de sustancias. No tanto porque tenga un problema de esquizofrenia, pero sí tiene alucinaciones, tiene pues de repente como que es un poco inapropiado, ¿no? O sea, de repente estás así como que, porque yo les imparto una clase y a veces hacemos manualidades o algo así, y cuando veo, pues se sube la playera, se quita los calcetines, se mira los pies, y es así como que algo bien raro, ¿no? O de repente me habla como si no me conociera, ¿no? Ya. Como que, ¿tú qué, quién eres? ¿Qué haces aquí? No, pero acuérdate que ya me presenté, pues vuélvete a presentar. Y yo así como que, ay Dios. Y el otro día me confundió con Blancanieves. Entonces, pues, o sea, entre como que me da risa y no, pero pues sí me preocupa un poco. O sea, ¿lo de él es reversible o ya no es con los medicamentos o así se va a quedar? Ok, sí, son buenas. Muchas preguntas. No, está bien, pero para eso estamos. Mira, yo creo que no es tan simple como decir ya no tiene la edad, porque tampoco hay como un límite establecido de hasta esta edad ya no te dio esquizofrenia. A ver, sí hay casos donde es más frecuente, que tiene que ver con la adultez temprana, ¿no? Generalmente, pues 17, 18 años hasta los 21 más o menos es como donde mayor frecuencia vas a encontrar tú de personas que iniciaron con síntomas de esquizofrenia. Yo creo que a lo que se refería el doctor es que a lo mejor lo que hablábamos de esta cronología, ¿no? De los síntomas. Si empezó primero es decir, si no tenía ningún síntoma positivo ni negativo de la esquizofrenia, es decir, alucinaciones, ideas delirantes, alteraciones de la cuestión cognitiva, del pensamiento, etcétera, y después, ¿no? De que consumió un buen rato sustancias, los desarrolló, bueno, ahí sí podemos orientarnos a que probablemente toda esta sintomatología que observamos, pues es secundaria al consumo de sustancias. No al revés. Si hubiéramos dicho, bueno, no, es que la verdad es que ya decía que escuchaba voces desde los 16 y después a los 25 empezó a fumar marihuana, bueno, entonces probablemente sí podríamos hablar ahí de que primero le dio esquizofrenia y posteriormente consumió sustancias, ¿no? Ahora, aquí está el arte y es lo que les digo, a veces pasa todo al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no, pues sí, desde los 18 tiene síntomas psicóticos, pero desde los 18 consume cristal, por ejemplo. Entonces, no podemos determinar realmente como qué empezó primero. Ahora, ¿qué sigue? Pues, como les decía, suspende el consumo de cristal y vemos si se te quitan los síntomas positivos o los síntomas psicóticos, pues puedo determinar que seguramente tu psicosis era por el consumo de la sustancia y no por la esquizofrenia. Pero, pues es difícil a veces que se suspenda tanto tiempo el consumo. Ahora, ¿es reversible? Depende. Hay muchas cuestiones que ya son como deterioro cognitivo secundario del consumo de las sustancias y del trastorno a lo mejor psicótico primario que tenga, que pues se pueden hacer ciertas acciones de rehabilitación, se pueden hacer como cierta terapia cognitivo-conductual que ayude como a recuperar ciertas funciones, pero digamos, eso es cierto perfil de síntomas. Y hay otros que son per se los síntomas psicóticos, ¿no? Como a lo mejor lo que tú dices, o sea, como esta conducta extraña, ¿no? O inapropiada,
que sí, lo que buscamos con el tratamiento farmacológico es que se detengan, ¿no?, esas conductas al mayor grado posible, y que obviamente si tuviera como alguna relación con otro síntoma, por ejemplo, muchas veces las conductas extrañas están relacionadas con una idea delirante o con una alucinación. Entonces, si quitamos esos síntomas, probablemente se controle la conducta, ¿no? Y al final, pues en personas con trastornos psicóticos de larga duración, lo que buscamos en el tratamiento farmacológico es eso, ¿no? El control de la conducta, que sea lo más funcional posible, ¿no? Sí, porque incluso él toma antipsicóticos y me dijo el doctor, pues qué bueno que me dices para ajustarle su medicamento, Exacto, porque exacto. pues nosotros no podemos andar todo el día atrás de ellos. Exacto. O sea, Y a veces nos nos dicen, sirven no, mucho las que... observaciones de otros. Claro, claro. Sí, apóyale todo lo que puedas en eso, lo del demás, ¿no? Gracias. No, al contrario, gracias por la pregunta, que fue excelente. Muchas gracias a Fernanda por su pregunta. Veo aquí otras caritas como la de Mari Carmen de Tlalnepantla, también a Roberto Rodríguez de Iztapalapa, Hay una manito a levantada Víctor de también. Huawei. ¿Mande? Sí, tenemos la mano levantada de una persona llamada Highway I9. Por favor, te escuchamos. Ya la bajó, no sé si se equivocó. Tengo una pregunta. ¿Por qué la depresión se pega más a las mujeres que a los hombres? Bueno, he escuchado y casi las mujeres que a los hombres. No sé por qué. Digan eso. Ok. Excelente pregunta. Sí hay un mayor índice de diagnósticos de trastornos depresivos en mujeres que en hombres. Yo creo que como la etiología de la depresión es multifactorial, tiene que ver, uno, con factores genéticos, ¿no? Que probablemente ahí las mujeres tengan mayor predisposición a desarrollar un trastorno depresivo. Dos, cuestiones socioculturales, ¿no? Que permiten que la mujer tenga un rango más amplio de expresión de emociones que los hombres, tradicionalmente hablando, ¿no? No quiero decir que ahorita sea así, pero tradicionalmente se ha visto esto en la historia. Y este mismo rango de emociones expresadas, pues permite que puedan acceder a mayor tratamiento. ¿Qué pasa? No sé si realmente sí se enfermen más de depresión las mujeres o las diagnosticamos más, que ese puede ser un sesgo también del acceso a la salud y del clínico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la depresión, si se dan cuenta, los criterios diagnósticos no hablan de lo específico que pueden ser los síntomas en una mujer o en un hombre, ¿sí? O tampoco hacen diferencia de cómo se puede presentar en una mujer o en un hombre. ¿Por qué? Pues porque hay una diversidad amplísima, ¿no? De cómo se pueden identificar estos síntomas. Pero sí tenemos ciertas bases, ¿no? De qué podemos ver como diferencia. En general, fíjense, más que los hombres expresen su depresión a través de el llanto o verbalicen, ¿no? Su malestar, pues generalmente lo actúan y lo actúan también desde el punto de vista más agresivo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén deprimidos. Entonces, creo que ahí entra un poco como esta confusión para el personal que no es especializado en salud mental, simplemente de cómo identificarlo, ¿no? Entonces, ahora, también hay otro sesgo, que sí lo quiero mencionar, en el que de repente el que la mujer exprese con tristeza y llanto sus emociones, hay mucho personal que puede clasificarlo como un trastorno depresivo cuando no es, solamente está triste, ¿no? Entonces, de que hay cuestiones genéticas, de que hay cuestiones psicosociales y de que hay sesgos, los hay. Ahora, también hay un agregado, ¿sí? Que es algo que se está estudiando muy bien, de cómo las diferencias
hormonales entre hombres y mujeres pueden hacerte más o menos vulnerable a ciertas enfermedades o a ciertos trastornos, ¿no? Entre ellos cuenta también los trastornos por uso de sustancias que, como ustedes saben, las sustancias hacen efectos distintos en mujeres que en hombres, tienen consecuencias distintas en mujeres que en hombres, y esto tiene que ver con esta interacción inmunológica, hormonal, genética, ¿sale? Entonces, es un poco un choro, pero básicamente lo que puedo responder de esa pregunta es muy complejo, ¿no? Como la interacción de todos estos factores que lo que producen es que pues, las mujeres tengan más riesgo de desarrollar un trastorno depresivo que los hombres. Pero no sé si contesté más o menos tu pregunta. Perdón por el choro. Sí, incluso anteriormente, una vez un maestro nos comentó que una persona mató a su esposo porque estaba en sus días, o sea, y entonces sí, creo que sí, pues va relacionado con lo que yo pregunté, porque dice que puede ser también genéticamente o por hormonal y todo eso, entonces sí quedó claro, gracias. No, me parece difícil que por estar en sus días lo haya matado. No creo que esa sea la razón, pero está tal vez relacionado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de que cerremos la sesión con el doctor Guisa? Bueno, en el caso de Juana Barraza Samperio sí lo hacía así, la famosa mataviejitas, que encontraron toallas sanitarias en los botes de basura a las casas en las casas de las ancianas. Así es. Pero también la UNAM hizo un estudio de personas transgénero y se dieron cuenta que al terminar su proceso de sustitución hormonal, por ejemplo, en el caso de hombres que ya se hacían sus sustituciones en cuanto a hormonas de estrógenos y todo eso y que bajaba su testosterona, se demostró que pues pasaban, incluso que tenían mucha depresión, ¿no? Así incluso es. Varios de ellos pues se sentían arrepentidos por su estado de ánimo. Yo no sé si la testosterona pues empezó a crear algo en su vida, ¿no? Y por ejemplo, quienes trabajan en las calles que son transgéneros, pues se dieron cuenta que también su consumo de sustancias aumentaba cuando tenían la sustitución hormonal. De acuerdo. Lo hizo Fabio Ostrowski ese estudio y otro doctor que no me acuerdo. Estaría bien que lo compartieras. La verdad es que no lo conozco. Está muy interesante, hay que leerlo. Sí, está muy interesante, pero se dieron cuenta de eso. Bueno, fue lo que arrojó el estudio con lo de las baterías y todo eso, se dieron cuenta que eso pasaba. Tenemos una última pregunta de Sebastián Romero, dice, doctor, ¿usted qué considera más grave, un trastorno alimenticio o un trastorno por consumo de sustancias? Pregunto porque aún estoy en la universidad y en psicopatología observé estos dos trastornos a la par. Sebastián, ¿verdad? Sebastián Romero. Pues mira, un poco como de broma, Sebastián, no son competencias, ¿no? Primero tendría que decir eso. O sea, cualquiera de los dos trastornos podría uno considerarlo grave. O sea, los dos son graves, ¿no? Al final, depende mucho de cada caso. Por ejemplo, ¿tú qué considerarías más grave, no? ¿Un infarto o cáncer? O sea, no sé. Depende, ¿no? Hay cánceres que pues, rápido se operan y ya te olvidas y no te vuelve a dar cáncer. Hay infartos que también sucede eso, ¿no? Y hay casos donde pues, los dos terminan con un resultado fatal, ¿no? En este caso, pues hay trastornos de la conducta alimentaria gravísimos que afectan la funcionalidad total de la persona, ¿sí? La alimentación se vuelve todo lo que tiene esta persona, todo su tiempo, su esfuerzo lo dedica a el trastorno por alimentación y del otro lado también, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias generalmente se vuelven el mundo de esta persona.
toda su planeación, toda su actividad, toda su vida gira alrededor de la sustancia y del consumo y de asegurarse de cómo va a consumir, y del otro lado también, ¿no? Es un poco similar. Ahora, consecuencias, por decirlo de alguna manera, no mentales, ¿no? De cualquiera de estas dos entidades, pues igualmente son muy graves, ¿no? O sea, como ustedes saben, casos de anorexia que son muy famosos, ¿no? Podemos ver a los ejemplos que nos ha dado el mundo, ¿no? De personas que han tenido anorexia y vemos las fotos y sin duda podemos reconocer que es un problema gravísimo. Y hay personas que, pues, lamentablemente mueren todos los días por este trastorno de la alimentación, y no se diga de, por ejemplo, los trastornos por atracón, que están muy relacionados a todos estos casos de obesidad mórbida, por ejemplo, que bueno, ya ni se le dice así, es como un término viejito, la obesidad mórbida ya más bien es grado 3, ¿no? Obesidad grado 3, que son aquellas personas que por su peso, ¿sí? Se les recomienda intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas de bariatría, ¿no? Opciones quirúrgicas para bajar de peso, ¿no? Porque además tienen consecuencias metabólicas, etcétera. Entonces, es decir, de igual manera, pues también se mueren personas por atracón, y sobre todo aquellas que no se les ha identificado el trastorno mental, ¿sí? A veces uno piensa, bueno, pues es que se alimenta muy mal, ¿no? O tiene hábitos alimenticios muy malos. No, en realidad es un trastorno por atracón. Ahora, de igual manera, pues con las sustancias, ¿no? ¿Cuántos sabemos que hay personas que mueren todos los días, tanto por el consumo como tal, es decir, los cambios o alteraciones físicas que produce el consumo de sustancias, y pues por todos los accidentes relacionados a estas, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cómo lo veas, pero sí te podría decir cualquiera de los dos son muy graves, ¿no? Y son dignos de atenderse, pues es necesario que se atienda cualquiera de los dos trastornos. Y Muy por bien. último, yo quisiera responder una rapidísimo que no quería que se me perdiera por acá arriba. Preguntaban que si había mucha ansiedad en la abstinencia. Sí, en general podemos relacionar al síndrome de abstinencia con ansiedad, aunque hay otros síndromes, perdón, de abstinencia que no se relacionan con la ansiedad, sino que más bien hasta sedación. Depende de la sustancia, pero sí podría decir que en general el síndrome de abstinencia conlleva un tipo de ansiedad, y específicamente podríamos agregar este otro tipo de ansiedad muy asociada al consumo que le llamamos craving, ¿no? En realidad no hay una palabra en español que se asemeje a craving, y por eso repetimos así, craving, pero es, digamos, como la ansiedad asociada al consumo, es decir, las ganas, el antojo, toda esta emoción que se dispara por querer consumir, ¿vale? Entonces sí, en general hay mucha ansiedad en la abstinencia, y por eso es que tenemos alternativas, pues, terapéuticas y farmacológicas para el manejo de la abstinencia. Muchas gracias, doctor Guisa. Creo que a todos nos siembras la duda de seguir buscando o informándonos sobre esto. Son temas interesantísimos. Muchas veces tenemos que actualizarnos como especialistas de la salud, como psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, enfermeros y médicos, y seguramente muchísimos otros más perfiles que están aquí. Tenemos la responsabilidad de actualizarnos y saber sobre esto, ¿no? Desde la Dirección de Prevención queremos agradecerte, doctor Guisa, que nos hayas acompañado, y estamos seguros que las y los voluntarios que nos acompañan seguramente se quedan con muchas cosas más que querer aprender y reflexionar en su práctica cotidiana. Ojalá les haya gustado mucho, sobre todo que les haya servido, y como dices, sembrarles ahí un poquito la duda para irnos todos ahí a leer y compartirnos posteriormente cosas. Con gusto les paso la presentación. Creo que ya les avisaste dónde la van a poder conseguir. Y nuevamente estoy muy orgulloso de haber compartido con ustedes, y gracias por escucharme. Muchas gracias a usted. Y que yo quiero aprovechar la oportunidad para que recordarles a nuestras voluntarias y voluntarios que tienen hasta el viernes para participar en nuestro concurso de TikTok.
acérquense a sus coordinadores de voluntarios para que les den los informes y puedan incorporarse. Hay grandes premios y créanme que es muy padre desde aquí ver los rostros de Norma, de Cuitláhuac, de Ana Flores, de Alejandra Arbizu, de Diana Laura. Nos encanta conocer sus caras. Cuando puedan, tomen fotografías de sus participaciones de voluntariado, pásenselas a sus directores y directoras y acá las publicamos. Nos dio mucho gusto verlos a todos y un saludo. Nos vemos nuevamente. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos. Saludos, chicos. Cuídense. Gracias.